¿Qué te pasa? No, nada, sino que me siento mal porque ya he convivido más de 2 años con mi pareja y supuestamente yo me iba a casar con ella, pero al final no lo hice. ¿Es posible que la pareja viva, es decir, conviva antes de casarse? Claro que sí. Cada vez se ve más seguido que las parejas antes de su matrimonio pasan por un periodo de prueba, es decir, la convivencia. Esta práctica se dio desde tiempos antiguos, en la época incaica. Los futuros esposos se mudaban a las casas de uno de ellos con consentimiento y vigilancia de los padres. De esta manera se descubría si eran compatibles o no. Esta costumbre se conoce como Servinacuy. Luego de este periodo de prueba se daba la boda. Esta celebración era un evento público que se realizaba en las plazas. El novio recibía a su novia de manos de alguna autoridad del Ayu. Cada 2 años se formaban filas de hombres y mujeres para que el Inca los casara. En esta época, como los habitantes tenían un gran respeto a la madre tierra, el matrimonio también implicaba una unión con ella. De esta manera, la pareja recibía la bendición de la Pachamama. Las celebraciones luego del acto formal consistían en el ofrecimiento de regalos a la tierra, y los familiares también de la pareja también ofrecían los regalos. Esta costumbre persiste hasta el día de hoy y en las celebraciones andinas. Duran días, son grandes y pomposas. Ah, ok. Pero todas las personas del imperio se casaban igual. ¿Y qué pasaba con las autoridades? Las autoridades del imperio, como el Inca y los Puracas, tenían el privilegio de casarse con varias mujeres, aunque la primera era la principal. Esta era la Colla. En esos tiempos se permitía la boda entre miembros de una misma familia, y también existían las mujeres que eran sagradas y especiales, las cuales eran ofrecidas a los Puracas. Esas mujeres se llamaban las Akyas, porque salían de un templo conocido como el Akyahuasi. Estas jóvenes tenían 15 años aproximadamente y eran inculcadas desde su infancia en labores del hogar y temas religiosos. Tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan tan ta tan tan ta tan 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 ta tan 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 ta tan. Desde la segunda mitad del siglo XVI se expresaban libremente a la hora de la elección para escoger a la pareja. Sin embargo, se impuso el poder de la familia. Es así como la presión de los padres fue más poderosa frente a la opinión o elección que pudieran tener los hijos. ¿Había diferencia entre hombres y mujeres? Sí, la mujer se quedaba en la casa sirviendo al papá, esposo o hermano, y el hombre era el que trabajaba por la familia y el hogar. ¿Ellos eran más importantes que las mujeres? Ellos se encargaban de mantener al hogar. La mujer cuidaba del hogar, era hogareña. Solo tenían 2 elecciones, el matrimonio o el convento. ¿Y cómo se casaban las personas con mucho dinero? Gracias al matrimonio, ellos conservaban su estatus como familia adinerada y la élite a la que conformaban. Por ello, los matrimonios se realizaban entre ellos. Las familias más poderosas y reconocidas de la época tenían que relacionarse entre sí. La familia de la prometida entregaba una dote para ayudar con los gastos durante el matrimonio. Ellas solas no valían por sí mismas. Por ello, los padres aseguraban económicamente a sus hijas. Las dotes limeñas comprendieron alhajas y mobiliarios, como ropa, bienes, inmuebles, como casas o quintas, también esclavos o hasta cargos públicos. Los esposos se encargaban de administrar todos los bienes de la mujer. Pero en la época colonial también vivían los esclavos negros, se casaban. ¿Cómo eran sus matrimonios? Los esclavos de la época colonial también se unían entre ellos. Sin embargo, diferían al matrimonio entre los blancos. Ello se debe a que los negros no eran considerados personas, sino objetos de la propiedad de los españoles. Pese a ello, los esclavos compartían una vida marital entre ellos, siguiendo las costumbres de su país de origen. Ante la práctica de costumbres no católicas entre esta población, la Iglesia, con el afán de mantener ciertas normas de moralidad, decide promover la unión lícita entre ellos. Y de esta forma, las autoridades civiles realizan las primeras uniones legales de estas personas. Entonces, ¿los esclavos llegaron a poder casarse según la ley de esa época? En la teoría podían casarse según la ley. Sin embargo, en la práctica, al ser propiedad de otras personas, sus amos eran quienes decidían el futuro de sus esclavos. Y en muchos de los casos, estos se oponían a la legalización de las uniones. Ello se debía al interés socioeconómico de sus amos. Ellos preferían que si hubiese uniones entre esclavos, estos le pertenezcan al mismo dueño.
De esta manera, el hacendado evitaba el riesgo de perder a uno de sus esclavos, ya que si la unión era entre esclavos de diferentes dueños, la esclava debía vivir junto a su marido, complicando su situación laboral. Inclusive, era preferible que el dueño de la esclava la venda al dueño del esclavo. Este proceso era engorroso y causaba gastos para el dueño. Por otro lado, no tan solo generaba gastos, sino también la pérdida de los hijos que esa esclava podía tener. En el siglo XVIII, el precio de estas personas subió considerablemente, haciendo que los hacendados aumenten su negativo a las uniones lícitas. ¿Y cambió algo sobre el matrimonio en la época republicana con respecto a la gente adinerada? Existieron algunos cambios. La moda cambió, se adoptó la vestimenta y costumbres europeas, principalmente la francesa y británica, y eso se evidencia en la vestimenta y los lugares que frecuentaban. Lo que sí no cambió fue la influencia que ejercían los padres sobre los hijos. Estos seguían decidiendo por ellos, pues las alianzas matrimoniales eran un mecanismo que aseguraba la pertenencia a una clase social. En síntesis, el matrimonio era más un negocio que una voluntad de las personas. En esta época también se instaura el matrimonio civil, en 1887. Por último, ¿cómo es el matrimonio hoy en día? Hoy en día es común encontrar parejas que se dirijan hacia la iglesia a hablar con el sacerdote para acordar una fecha adecuada para la celebración de la boda, pero para ello se deben cumplir ciertos requisitos. ¿Cómo son los preparativos y la celebración de la boda? En cuanto a los preparativos, el vestuario de la novia consiste en un traje, que en la mayoría de los casos es de color blanco. El velo es un complemento que debe quedar acorde al vestido de la misma manera que el ramo de flores. En el caso del novio, no varía con respecto a la época anterior. Terminada la ceremonia, empieza la celebración en un local cualquiera, donde se reciben a los invitados para luego pasar a un salón de baile, además de realizar el tradicional lanzamiento del ramo de flores de la novia. Pero no solo las parejas se unen por el medio religioso. Acuérdense que aún se mantiene el matrimonio por el medio civil, el cual consiste en unir a la pareja por medio de la autorización de un notario que les reconoce como marido y mujer. Sin embargo, para llevarlo a cabo se deben cumplir, al igual que en el religioso, ciertos requisitos. ¿Y cómo eran los preparativos y las celebraciones? Los preparativos son similares a los de la boda religiosa, con la excepción que la pareja no necesariamente puede asistir formalmente vestida. En cuanto a su modo de celebración, depende de la pareja si desea realizar una recepción a los invitados que ellos deseen. Además, no hay que olvidarnos que algunas parejas actualmente no deciden contraer matrimonio ya sea civil como religioso, sino por lo contrario, deciden pasar unidos bajo un principio de convivencia, puesto que pueden sentirse no tan preparados para asumir la responsabilidad del matrimonio o no desean precipitarse a tomar una mala decisión para todas sus vidas o optan por convivir y conocerse mejor como pareja. En conclusión, como se ha narrado a lo largo de la historia del Perú, existieron varias modalidades para festejar la unión de las parejas peruanas, como el hecho de ser influenciadas por los padres de los cónyuges, establecer roles entre la pareja y hasta el punto de llegar a ser más liberal y no arreglado en épocas antiguas. Todo ello permitió crear las generaciones que vivieron a lo largo de la historia peruana hasta nuestros días.